Yo nací el 26 de julio de 1936 en un pueblito del Grau, provincia de Valencia, España. Nací el día 26 y el día 18 de ese mes empezaba la Revolución Española, a matarse hermanos contra hermanos. Cuando yo estaba por nacer, antes no había, médicos que atendían a las embarazadas y eso. Y a mi mamá la atendía un médico partero. Antes de yo nacer, mi padre era maestro director de escuelas. Mi abuelo paterno fue director de Bellas Artes, desaparecido, está en internet. Yo no lo había visto y me dijeron que estaba en internet, Dionisio Pastor, pescador, y sale el nombre de mi... Bueno, entonces estaba por nacer y llaman al médico partero y decía que no quería ir porque estaban tiroteándose de una calle, de una vereda a otra. Había tiroteos. Entonces mi padre, con un amigo, fue a buscarlo con coche y no quería atender a mi madre. Entonces, como allá estaba la milicia, el amigo de mi padre sacó una pistola y le dijo: usted va a atender a la enferma que está, a la persona que necesita atenderla. Lo pusieron en el coche, tirado en el suelo, y así pasaban las balas de un lado al otro y el coche pasó. Atendió y nací yo, el 26 de julio. Bueno, estalló la guerra, la plena guerra. Mi padre fue al frente. Los 3 años estuvo en el frente. Antes se luchaba cuerpo a cuerpo, hoy ya eso no existe. Mi madre quedó sola en el pueblo. El dinero, ahí prácticamente ya no había casi dinero, no se podían comprar cosas porque los negocios no había mercaderías. El ejército repartía alimentos. Un día mi madre corría un camión del ejército conmigo en brazos y una señora le dice: señora, va a perder el chico. Me llevaba cabeza abajo porque mi madre iba corriendo detrás de un camión del ejército para que le dieran una coliflor. Había después personas que iban a los arrozales a cazar ratas, en especial mujeres, y cazaban ratas, las mataban, las llevaban en una bolsa. Después llegaban a la casa, las limpiaban y las vendían por la calle. Eso era peripecias de la guerra, ¿no? Mi padre, en el frente, tenía una clave y le decía a mi madre en el pueblo en que se encontraba, porque no se podía decir. Pero mi papá le escribía cartas, cuando llegaban, y mi mamá sabía dónde estaba mi papá, y me llevaban a mí, mi mamá, porque pensaba: será la última vez que nos veamos. En una oportunidad, dice mi madre, todo eso lo cuento por las voces de mis padres, ¿no? Llegaba un tren con heridos y el tren que iba a salir, y salía hacia donde estaba mi padre. Y mi mamá no sabía si quedarse, porque a lo mejor estaba mi papá herido y lo bajaba, o ir a ver dónde estaba mi papá. En esas peripecias del campo, todo eso, ahí es donde yo le dije: gracias a esas hierbas yo pude llegar a la Argentina. Mi mamá llevaba una lata como olla y y agarraba verduras, o sea, yuyos, en especial
la raíz del cardo y el tronco de los cardos Castilla. Los pelaba un poco, se les daba un hervor y ese caldo lo tomaba yo y comíamos eso. Mi madre, cuando yo nací, a través de los disgustos de la guerra, perdió la leche de los pechos. No pude tomar el pecho materno. Fui criado con jugos de tomate y esas otras hierbas. Así me criaron. Un día mi padre estaba lloviendo mucho, me cuenta, porque mi padre no fue herido en campo de batalla nunca. Había llegado el camión con el rancho, el carro con el rancho, tirado por mulos, y llovía mucho. Y mi papá había comido y fue a acariciar al mulo que tiraba el carro. Lo acariciaba así, y en una de esas, de tanta lluvia, se le caían los pantalones a mi papá. Y se agachó para levantarse los pantalones. Así como se agacha, se cae el mulo. ¡Blum! Era un tiro para mi padre de algún tiro, ¿no?, que lo estaban vigilando. Y al agacharse, le pegaron al mulo. Si mi papá no se agachaba, lo mataban a mi padre. Bueno, fue una de esas anécdotas de la guerra. Terminó la guerra, no había comida, no había nada. Mis padres habían ganado, antes de que yo naciera, el segundo premio de la lotería de Navidad. Y lo guardaban, antes no era como ahora, en los bancos, lo guardaban en casa, con la esperanza de poderse comprar algo nuevo, ¿no? Y entonces tenían ese dinero guardado en casa. No les servía de nada, porque cuando entró Franco, que Franco fue apoyado por Alemania, Italia, fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial, España, ¿no? Bueno, mis padres no tenían el dinero, pero no lo podían gastar, porque si tú ese dinero lo declarabas, no te daban nada a cambio, el gobierno no te daba nada a cambio. Entonces lo guardaban con la esperanza de que algún valor tendría el día de mañana. Si tú querías comer, tenías que llevar una frazada a los campesinos y cambiarlo por un kilo de trigo, un kilo de harina, una gallina o lo que sea, hacer un canje, porque no tenías dinero. Entró la nueva peseta, entonces cuando empezó un poco el movimiento, que tú hacías un trabajito o algo, te pagaban con la nueva moneda. Entonces con esa nueva moneda sí podías comprar. Bueno, pasaron los 3 años, así en Valencia. Yo tenía 3 años y pasamos a Mallorca. En Mallorca estaba la casa paterna y la casa materna de los abuelos, ¿no? Una gran mansión porque mis abuelos eran muy pudientes, por parte de mi padre. Era una gran mansión, creo que hoy es un hotel sobre unas montañas que se ve desde los dormitorios, se ve la entrada de los barcos del puerto en Mallorca, se ve la catedral, todo eso. Y por parte de mi madre, no, eran gente muy pobre. Pero mi abuelo desapareció, lo mataron por envidia al puesto, que después les voy a contar cómo se descubrió, y fuimos a vivir frente a la iglesia. Frente a la iglesia, y el cura de allá se llamaba Francisco, y mi papá se llamaba Francisco. Entonces, allá se celebraba el santo, no el cumpleaños, porque en aquella época, hoy España ha cambiado mucho, no deseo ir, lo pongo de antemano porque no me llama. Bueno, entonces el cura venía a mi casa y por medio del cura sobrevivimos. Ese cura a mi papá le consiguió que tenía que caminar
5 o 7 kilómetros para ir y 5 o 7 kilómetros para venir. Y entró de peón, de fundición, de hierro, lo peor que puede haber. Mi papá iba ahí. Y después le consiguió para que diera clases particulares en casa. Mi padre ganaba 7 pesetas por semana, allá pagaban por semana. Una docena de huevos costaba 14 pesetas. Un litro de aceite costaba 18 pesetas. Mi abuelo materno, vivíamos como a 5 o 6 cuadras, era analfabeto. Por medio de él, yo sé lo que sé hoy sobre los animales y sobre la quinta. Y él siempre me decía, Floreal, el día que seas grande, cómprate una casa que tenga tierra y no vas a pasar hambre. Entonces, mi abuelo se iba a trabajar a los talleres del ferrocarril y venía, y él ganaba muy bien porque era mecánico de máquinas a vapor. Había quedado sordo por los ruidos de las máquinas y en un accidente perdió un ojo. Veía con un ojo solo, casi no escuchaba o escuchaba muy poco. Y él siempre me decía, Floreal, allá no me llamaban Floreal. Floreal, me enteré que yo me llamaba Floreal cuando pisé tierra argentina. Porque si a mí me llamaban Floreal en España, nos mataban a todos, porque no es un nombre religioso. ¿Comprende? Yo no estoy bautizado y estoy orgulloso de estar como estoy. Porque yo creo en Dios, no creo en las estatuas. Creo en ese árbol, en esa planta. Ese es mi Dios, porque yo sin ese árbol no puedo vivir, porque Él me da oxígeno para que yo viva. Me da su fruto y me da su leña para que yo me caliente. ¿Comprende? Y a la vez produce sus hojas para que lo coman animales y yo pueda comer carne también. Entonces esa es mi religión, ¿no? Dios es todo, el universo es todo. Sin ello no podemos vivir, sin las estatuas sí. Entonces el cura, como decía, a mi padre le consiguió todo eso. Daba clases a los chicos y un día una de las chicas se puso a llorar en la clase. Y mi mamá, claro, esta era la casa particular, salió enseguida a ver qué le pasaba a esa chica. Y ella no quería decir, pero a la final se lo dijo a mi mamá. Dice, hoy es el aniversario de la muerte de mi padre. Ah, ¿cómo murió tu papá? Dice, a mi papá vino Falange a buscarlo, golpeó la puerta y le decían, abran por Dios la patria y Falange. Y usted tenía que abrir la puerta porque si no se la tiraban abajo. Lo sacaron en medio de la calle, las 4 esquinas, la cercaron, no dejaban arrimar a nadie, lo sujetaron, le cortaron los testículos en medio de la calle y gritó, ¡ay, madre mía! Y uno de ellos que lo sujetaba, agarró los testículos, se los puso en la boca y le dijo, ahora llama a tu madre. Y murió desangrado. A las mujeres las pelaban al cero y les hacían tomar 1 litro de aceite ricino. Y morían. Esas eran las muertes que hacía Franco, por medio de la Falange. ¿Cómo se enteraba la Falange de las cosas? Como éramos muy creyentes, digo éramos muy creyentes, y eso es parte de que yo no crea en las estatuas, usted iba y se confesaba. Y el cura llevaba un registro de las personas en el cual periódicamente lo tenía que entregar a Falange. Y usted, como era el cura y era el representante de Dios en la tierra y usted lo creía, le contaba cualquier cosa. Y usted en su casa después decía, ¿cómo se enteraron? Era por medio del cura.
Ese sacerdote que venía a mi casa, en una oportunidad, era el cumpleaños de mi padre, no sé si era el de mi papá o el de él, el santo, no, era el santo, el cumpleaños no sé, allá no corría el cumpleaños. Viene y tomábamos un café. El café era de malta, avena tostada, no había café, no se podía tomar. Y sin azúcar porque no había azúcar. Entonces, eso lo cuenta mi padre, que gracias a él estábamos vivos, y le dijo el cura, si Francisco dice, si yo no tuviera estas sotanas, a lo mejor pensaría lo mismo que usted. Mientras yo esté en la parroquia, usted va a tener trabajo. ¿Por qué? Mi madre aprendió de peluquería de dama y los domingos las grandes señoras se iban a peinar. Entonces mi mamá no podía ir a misa el domingo. Y se lo dijeron al cura, que mi mamá no iba a la iglesia a las misas. Entonces mi mamá se enteró y se cruzó. Y le dijo al cura lo que había pasado. Y entonces él agarró y le dijo, primero son las obligaciones y después las devociones. Mientras yo esté, usted siga trabajando como está. Y entonces nos quedábamos tranquilas. Ese sacerdote, cuando nosotros nos vinimos, parte de la salida de España influyó en él. No nos dejaban salir porque yo estaba enfermo. Yo estuve 6 meses postrado en la cama, me salían unos bultos, unos granos con pus y sangre, que no había medicamentos y mi mamá con un alfiler quemado me pinchaba y los dolores eran terribles por la falta de alimentos. Entonces, de acá de Argentina mi padre tenía un hermano y mi mamá tenía una hermana que también estaban en Argentina, en Buenos Aires. Y mi tío, por parte de mi papá, mandaba extracto de carne en el cual me mezclaban una cucharita en agua y eso me lo daban a tomar y con eso me levantaban un poco, ¿no?, para poder viajar. A todo eso, antes de viajar, nació mi hermana. Yo tenía 9 años cuando nació, porque la buscaron a mi hermana, a mis padres, para que naciera, tener yo un hermano, porque los médicos le dijeron que yo me iba a morir y que era conveniente, si querían tener otro hijo, que lo tuvieran porque yo me iba a morir. En todo ese interín, mis abuelos maternos vivían a unas 6 cuadras, 7 cuadras, y yo iba a la casa de mis abuelos. Y como mi abuelo ganaba bien, y eso, bien dentro de la situación en que se estaba viviendo, ¿no? Siempre me daba de comer a mí, algo me mandaba a mi mamá, a mi papá, porque la vivienda era alquilada, teníamos que pagar alquiler también. Sobre lo que ganaba mi papá, de esas 7 pesetas y lo poco que ganaba mi mamá en la peluquería, teníamos que pagar alquiler, vivir, ¿no? Y algún medicamento, algo para mí, una visita médica que tenían que pagar, no había obras sociales. Entonces, mi abuelo me enseñaba a hacer quinta. Yo a los 5 años conocía la hoja de lo que era una lechuga o de lo que era una selga, ¿no?, cuando iba naciendo. Y fue ahí donde mi abuelo me dijo, el día que seas grande, Floreal, cómprate una casa con terreno y no vas a pasar hambre. Y efectivamente, la situación hoy en día está bastante brava y somos jubilados, mi señora y yo, y la estamos pasando bastante bien por todo el esfuerzo que hemos hecho, ¿no? Entonces, como yo les decía, mi abuelo no era mi abuelo de sangre. En aquella época, usted me dijo cómo se llamaba mi abuela,
se llamaba Isabel como mi madre. Mi abuela tenía 3 casas, todas unidas ahí. No se podían alquilar esas casas. No se podían alquilar porque tenía algunos hijos, eran 4, mi abuela, mi mamá, una tía acá en Argentina y 2 más en España. Vivían en Barcelona. Entonces venían de vacaciones a Mallorca y ocupaban las casas, por eso no las alquilaba. Una porque no había que las alquilara, no había dinero para pagar alquiler. Y otra que como venían los hijos, que no los veía y eso, no las quería alquilar. Bueno, mi abuelo, muy buen mecánico de máquinas a vapor, trabajaba en Palma y el pueblo donde nosotros vivíamos se llamaba La Vileta y se llama La Vileta. A veces lo he visto por internet, ¿no? Un día van 2 ingenieros y le dicen a mi abuelo: don Jorge, se nos quedó una máquina en un pueblo, creo que era el pueblo de Sóller. Dice, y usted elíjase un acompañante, un ayudante para ir a buscarlas. Dice, porque nosotros fuimos y no la pudimos poner en marcha. Entonces mi abuelo era así, brutote, espontáneo, dice, 40 putas. Dice, si ustedes que son ingenieros no la han podido traer, ¿cómo la voy a poder traer yo? Dice, sí, nosotros sabemos que usted la va a poder traer. Se fue y a los 2 días apareció en Palma con la máquina. Bueno, a raíz de eso le hicieron una comida de agradecimiento a todo eso. Lo vengo a decir por lo bueno que mi abuelo ganaba en el ferrocarril. No era un gran sueldo, pero debido a esas cosas, sus conocimientos ganaba. Entonces, él hacía quinta después, todo eso. Una de las cosas que en España se hacían, que reprimía, usted iba a comprar cualquier animal, una gallina, un conejo, a una feria franca que había en aquel entonces, y compraba, pagaba, pero tenía que pasar por el control. En ese control le ponían un anillo y usted pagaba un arancel por la gallina. Y tenía que declarar la dirección donde iba a tener la gallina, o el conejo, o el animal que fuera. Periódicamente iba una persona de falange desde ya a verificar si ese animal había tenido cría y no habían sido declarados. Si usted tenía una gallina, la tenía con pollitos, a los 3 meses ya como máximo tenía que declarar los pollitos que había tenido esa gallina, o los conejos que había declarado. Entonces pagaba un arancel por los animalitos que había tenido eso. Si era para consumo, usted tenía que declarar que era para consumo. Igual pagaba el arancel al salir. Pero si iba un inspector y veía el animal porque tenían un número, se lo expropiaban y podía ir preso, porque allá las leyes eran severísimas. Así se vivía en España. Bueno, mi abuelo también las pasó medio mal debido a las religiones. La religión católica no admitía que una mujer viviese con otro hombre que no fuera su esposo y no estar casado. Mi abuela se había separado de mi abuelo de sangre y yo no lo conocí a mi abuelo de sangre, conocí a mi abuelo de corazón, ¿no? Entonces, para mí él era mi abuelo y era un poco mal mirada en el pueblo, mucha gente la rechazaba. Eso es un sufrimiento, aparte de todo lo de la guerra. Llegó el momento de venirnos para la Argentina y era en el mes, a mitades de enero del 48. Estábamos en una pensión, fuimos de Mallorca a Barcelona
en barcos, ¿verdad?, a Barcelona. En Barcelona nos pusimos en una pensión Armengol se llamaba, me acuerdo. Y hacía frío, porque allá en verano acá, ya es invierno, hacía frío. Y me acuerdo que yo estaba mal porque estaba enfermo. Y mi mamá se quedó muy tarde conmigo y mi papá al lado de la estufa del hogar, de una chimenea que había, a leña. Yo no entendía nada, yo tenía 11 años en ese momento. Hoy sí me doy cuenta de todo lo que les cuento y todo eso, sí razono esas cosas. Entonces, mi papá se levantó despacito, se fue a la habitación, trajo los billetes que había ganado de lotería antes de la guerra y los quemó. Ahí en esa chimenea, que nadie se enterara, porque si se enteraban íbamos presos. Todos esos años los tuvo mi padre guardados para la esperanza de que volviera. Ahora la esperanza estaba en Argentina. Estábamos ahí y el barco Cabo Buena Esperanza era el último viaje que iba a hacer, que lo iban a sacar de circulación. Era un barco carguero que había sido adaptado para pasajeros y era el último viaje que iba a hacer. Se atrasó y mi padre no sabía cómo pagar la pensión. En una de esas viene un policía, un guardia civil, preguntó por mi padre, sí, mi papá se presentó y le preguntó qué pasaba. Dice, mire, tenemos un señor detenido, un tal Gamero, y nos dijo que era muy amigo suyo. No sé cómo se enteró, era amigo de mi papá, era el que le había puesto la pistola al doctor. Tenía mucho dinero ese hombre después. Dice, ¿quiere hablar con usted? Bueno, mi papá agarró y se fue enseguida porque era amigo de él. Lo atiende el comisario a mi papá y le dice, mire, este señor está detenido por contrabando. Va a salir si usted firma como garante. Sabemos que usted va a viajar, pero si él no cumple, usted no puede salir de España. Y mi papá agarró y le dijo, sí, cómo no, ¿dónde hay que firmar? Entonces agarró, firmó. Cuando firmó, el comisario le dice, esto es tener un amigo. Y le dice, sí, es mi amigo. Lo soltaron, salió con mi papá, pagó la pensión, mi papá, le dio dinero a mi papá. No sé cómo se enteró que estábamos ahí, ¿no? Y bueno, se llamaba Gamero. Nunca más lo volvimos a ver, ni nunca más nos carteó. Que yo sepa, mi papá nunca más se carteó. Él hizo mucho dinero porque contrabandeaba, ¿no? Iba de una provincia a la otra. En España, cuando estaba la época de Franco, cada provincia, si tú pasabas de una provincia a otra, en tren, en micro, en aquella época no había micro, en lo que fuera, tú tenías que declarar la mercadería o lo que sacabas de esa provincia para entrar en la otra, si no era contrabando. Y había mucha gente que viajaba y no había comida, y entonces se iban a un lado, se iban a otro, y le hablaban o le decían, yo voy a venir en tal tren a tal hora, y ya el pariente lo esperaba por el camino, al lado de las vías y eso, y le tiraban los paquetes con la comida y eso, para que la Guardia Civil cuando llegara el tren no los agarrara, ¿no? También el hermano mayor de mi papá, ese era medio vagoneta porque todos los demás hermanos estudiaron menos la hermana. Ese era el hermano mayor y era pintor, de brocha gorda como se decía antes. Y tenía una mujer que le gustaba la vida con él, ¿no? Entonces se iban a las montañas, a escondidas,
y hacían caza con lazos para no tirar tiros. Y cazaban pájaros, conejos, todo eso, y comían ahí, en las montañas, y se guarecían en cuevas, ¿no? Y así era la vida de ellos, así. Y un día iba por las montañas y había un arroyo, y hacía mucho calor, y había dos guardias civiles, y los vio, porque él era muy sigiloso, no hacían casi ruido cuando caminaba, debido a las experiencias, ¿no?, de lo que le podía pasar. Entonces los vieron durmiendo contra un árbol, y tenía los fusiles así contra el tronco. Y mi tío fue y le robó los fusiles, y se los tiró al agua, que no los encontraron. Esos habrán muerto en la cárcel. Esos dos habrán muerto en la cárcel. Bueno, eso era la vida de Mallorca. Salimos de España y yo conocí el pan blanco, arriba del barco. ¿No? A los 11 años conocí lo que era un pedazo de pan comestible. Porque en Mallorca todo era racionado. La carne era la carne de los toros que toreaban los domingos. Se repartía por sectores. Y la Falange nos daba una cartilla de racionamiento. El pan, la leche, la carne, todo lo que había. Y teníamos que ir a comprarlo en un solo negocio. La panadería, el almacén, tal mercadería, la carnicería, tal cosa. Nos sacaban el cupo y ya no podíamos comprar más. De lo contrario, era de contrabando si comprábamos. Por eso yo digo, ¿no?, de que ¿qué mundo libre? Porque ellos mataban y decían que querían un mundo libre. Se quejaban del comunismo que mataba a la gente, y el mundo libre de cómo nos mataba.